Hola a todos, soy Besema y bueno, hoy, mientras me maquillo para Navidad, recuerdo una historia que pasó justamente en estas fechas, así que quiero contarles una historia que, realmente no es mía, pero la contaré como si lo fuera, en primera persona. Es una historia que alguien me confió hace un tiempo y que quiero compartir con ustedes porque sé que puede llegar al corazón de muchos y quizás, solo quizás, ayudar a alguien a sentirse un poco menos solo. Así que, mientras me pongo estas sombras verdes, rojas y doradas, acompáñenme en este relato. Imaginen esto, era 24 de diciembre, justo en vísperas de Nochebuena. La casa olía a pino y a galletas recién horneadas. Yo estaba en mi tocador, con todas mis paletas de sombras desplegadas, lista para crear el look navideño perfecto. Había planeado usar un verde esmeralda intenso, un toque de dorado brillante en el lagrimal y un delineado de gato bien festivo. Todo tenía que ser perfecto. Quería sentirme radiante para la cena familiar. Mi esposo, llamémoslo Renzo, supuestamente había salido a comprar los últimos regalos de Navidad. Yo, ilusionada, hasta había puesto mi celular a grabar, pensando en hacer un pequeño tutorial para mis amigas. Estaba realmente emocionada, sintiendo esa magia que solo la Navidad puede traer. Comencé con la preparación de la piel, mi prebase, mi rutina de siempre. Luego tomé mi paleta favorita y empecé a aplicar la sombra verde esmeralda en el párpado móvil. La pigmentación era increíble, el color vibraba con la luz de mi tocador. Con un pincel para difuminar, comencé a trabajar los bordes para que se integrara suavemente con un tono de transición más cálido. Después, con el dedo, apliqué esa sombra dorada líquida justo en el centro del párpado para darle un pop de luz que gritara ¡fiesta! Estaba tan concentrada, tan metida en mi burbuja de creatividad y anticipación, que el mundo exterior parecía no existir. Cada brochazo era un paso más cerca de esa imagen ideal que tenía en mi cabeza Han. La familia reunida, las risas, el amor, todo se sentía en su lugar como las piezas de un rompecabezas que encajan sin esfuerzo. El delineado estaba quedando nítido, afilado. Me sentía poderosa, feliz. Nada podía salir mal, ¿verdad? Justo cuando estaba colocando la base de maquillaje con esa esponjita que da toquecitos suaves, mi celular sonó un número desconocido. Mi primera reacción fue ignorarlo. ¿Quién llama de un número que no conoces un 24 de diciembre? Probablemente ventas o alguna estafa, pero algo dentro de mí, una especie de sexto sentido, un escalofrío extraño, me dijo que debía contestar. Así que, con la esponja todavía en la mano, deslicé el dedo para aceptar la llamada. ¿Aló?, dije, con un tono un poco impaciente. Al otro lado de la línea se escuchó una voz de mujer, un poco nerviosa, un poco tímida. «¿Aló? ¿Hablo con la esposa de Renzo?» Mi corazón dio un vuelco. Nadie que no fuera de nuestro círculo más cercano se referiría a mí de esa manera. «Sí, soy yo». «¿Con quién hablo?», respondí, tratando de mantener la calma, aunque ya sentía como la ansiedad empezaba a subir por mi garganta. Hubo un silencio incómodo, como si la persona al otro lado estuviera buscando las palabras correctas. «Disculpe la molestia, ¿de verdad? Perdón que la llame así, pero es que él no está cumpliendo con la manutención del niño». Mi mano se congeló con la brocha en el aire.
la base a medio difuminar en mi mejilla. Sentí como si el tiempo se detuviera. Las luces de Navidad que parpadeaban en el espejo de repente parecían agresivas, burlonas. ¡Qué niño! ¡Qué niño! Logash susurró, aunque mi voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. Y ahí, la voz al otro lado titubeó. Casi se quebró. El hijo que tiene conmigo. Se me fue el alma. Literalmente, sentí un vacío helado en el estómago, como si me hubieran arrancado algo de adentro. Elma Quelich, ese que con tanto esmero estaba construyendo, de repente se sintió como una máscara absurda, una careta que se estaba derritiendo sobre mi piel. Todo el espíritu navideño, toda la ilusión, se hizo añicos en ese instante. Respiré hondo 1, 2, 3 veces. Mi primer instinto fue colgar, gritar, romper el espejo, lanzar todas las paletas de maquillaje contra la pared, pero no low-highs. En lugar de eso, mi mano, como si tuviera vida propia, continuó difuminando la base. Toque, 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 un movimiento mecánico casi robótico. Necesitaba algo en que concentrarme, algo que pudiera controlar en medio del caos absoluto que acababa de explotar en mi vida. La mujer al teléfono, con una voz que ahora sonaba llena de pena, me dijo que no quería problemas, que lo había intentado contactar por todos los medios y que esta era su última opción, que solo necesitaba que él se hiciera responsable. Le di las gracias. No, sir, quizás por la costumbre, por la educación, o quizás porque en el fondo una parte de mí le agradecía por decirme la verdad, por dolorosa que fuera. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo, mitad de la cara maquillada, la otra mitad pálida, con la marca de una lágrima silenciosa que ya empezaba a correr. Y seguí maquillándome. Era mi ancla, mi único punto de control en un mundo que se desmoronaba. Mientras continuaba con el corrector debajo de los ojos, tratando de tapar las ojeras que seguramente se harían más profundas en las próximas horas, me acordé de algo. Algo que en ese momento me causó una mezcla de risa triste y una ironía tan amarga que casi me ahoga. Recordé que hacía un par de años fue el Renzo quien me insistió en que tomara un curso de maquillaje profesional. Decía que me encantaba, sí, pero que debía perfeccionarme, que mis delineados no eran simétricos, que no sabía combinar bien los colores. Qué curioso, ¿no? Qué irónico que ese mismo curso, esas técnicas que él insistió que aprendiera para ser mejor, eran lo único que me estaba ayudando a mantener la cabeza fría en este preciso instante. Este ritual de belleza que él mismo impulsó se había convertido en mi terapia de emergencia, mi forma de no caer al abismo justo cuando él era el causante de todo este caos. Respiré profundo de nuevo, sintiendo el aire llenar mis pulmones, tratando de anclarme al presente. Mientras terminaba de aplicar el polvo traslúcido para sellar todo, supe con una certeza absoluta y desgarradora que esa Navidad ya no sería igual. Ninguna Navidad volvería a serlo. La magia se había roto. La cena familiar, los regalos bajo el árbol, las canciones, todo se había teñido de una tristeza profunda. Y yo estaba ahí, terminando un maquillaje festivo para una celebración que ya no existía en mi corazón. La mujer con el rostro perfectamente maquillado que me devolvía la mirada desde el espejo era una extraña, una actriz preparándose para la función más difícil de su vida. Después de esa llamada, el maquillaje se convirtió en mi terapia.
también en mi refugio. Me estaba poniendo las sombras rojas de Navidad, esas que había comprado con tanta ilusión, y mientras lo hacía, entré a su WhatsApp. En qué locura, ¿no? A veces hacemos cosas sin pensar, como si una fuerza invisible nos estuviera guiando hacia el desastre. Y ahí estaban mensajes en fotos, en transferencias de dinero. Y esas conversaciones que se te clavan en el alma, donde él decía, no puedo decirle nada todavía, no, ahora, en ese instante, todo cobró sentido. La llamada que había recibido antes, esa de una mujer felicitándome por el cumpleaños de mi hijo, no había sido una confusión. Él tenía otro hijo y yo, su pareja, era la última en enterarme. Me sentí la persona más ingenua del mundo. Cuando él llegó a casa, yo estaba a medio maquillar. Tenía un ojo perfectamente delineado, con sombras rojas y doradas, y el otro completamente al natural. Parecía una metáfora de mi vida en ese momento. Una mitad perfectamente maquillada, la que todos veían, la que aparentaba ser feliz, y la otra mitad desnuda, rota, sin nada. Se me quedó mirando, confundido por mi aspecto, pero yo no le di tiempo a reaccionar. Lo miré fijamente, con toda la fuerza que pude reunir. «Why la Brigant? ¿Tienes algo que contarme antes de que yo hable?» El color se le fue de la cara. Se quedó mudo, como si le hubieran quitado el aire. Se sentó en el sofá, o más bien se dejó caer, y empezó a llorar. Un llanto desgarrador, de esos que no sabes si te producen pena o te dan una rabia inmensa, y en medio de sollozos lo confesó todo. Me dijo que había pasado hace tiempo, que no sabía cómo decírmelo, que el niño tenía ya casi un año. Un año. Pensé en todos los días de ese último año, los cumpleaños que celebramos, los viajes que hicimos, las noches que nos quedamos viendo películas. Todo había sido una mentira, un teatro donde yo era la única que no conocía el guión. Un año entero viviendo una farsa. Mientras él hablaba, yo seguí maquillando mi segundo ojo. Necesitaba hacer algo con las manos, algo mecánico, porque sentía que si me detenía me iba a romper en 1000 pedazos. Tomé el iluminador dorado y me lo puse con cuidado en el lagrimal. Che brillaba por fuera, pero por dentro sentía que me estaba apagando, como si una luz muy potente se estuviera extinguiendo lentamente dentro de mí. Recuerdo cada detalle de ese momento, el olor a pino del árbol de Navidad que habíamos puesto juntos, las luces parpadeando, creando un ambiente festivo que ahora me parecía una burla cruel, el sonido de su llanto entrecortado llenando el silencio, y yo ahí, con el pincel en la mano, intentando que el delineado me quedara perfecto, como si un trazo simétrico pudiera arreglar el caos que se había desatado en mi vida. Era una forma de control, supongo. Si no podía controlar mi realidad, al menos podía controlar cómo se veía mi maquillaje. Cuando terminé, me miré al espejo. 2 ojos perfectamente maquillados me devolvieron la mirada. Parecía lista para una fiesta, pero mi corazón estaba de luto. Con la voz más calmada que pude fingir, le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste nada antes? Levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados, y me dijo las palabras que, según él, lo justificaban todo, porque tenía miedo de perderte a miedo. Esa fue su excusa. Su miedo lo llevó a construir una mentira que duró un año entero. Su miedo a perderme le hizo ocultarme que tenía otro hijo, otra vida paralela de la que yo no formaba parte. Y en ese preciso instante entendí que su mentira, nacida de ese supuesto miedo, me había llevado a mí a perder mucho más
que la confianza. Me había llevado a perder la Navidad, a perder la ilusión y a perder una parte de mí que no sabía si podría recuperar. Esa noche, el brillo de mi maquillaje no pudo ocultar la oscuridad que se había instalado en mi alma. Me prometí no llorar mientras me hacía el labial. Pero bueno, fue difícil. La mujer me volvió a escribir, no para reclamarme, sino para disculparse. Me dijo: Ann, yo pensé que usted sabía. Él me lo aseguró, Ann, y ahí supe que la culpa era de él, no de ella ni del niño. Esa noche, en vez de cenar abrazados, viendo luces navideñas, nos sentamos en extremos distintos del sillón. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía decidir en medio del dolor. Mientras acababa mi maquillaje, me miré en el espejo y pensé: a la vida no siempre brilla como un iluminador, pero siempre hay manera de verse fuerte. A mi esposo me dejó una carta. Decía: no quiero perder esta familia, haré lo que sea necesario. No sabía si eso me consolaba o me hacía llorar más. Al final, fui a pasar Navidad con mi mamá. Necesitaba paz, necesitaba respirar, y mientras todos abrían regalos, yo solo pensé: yo también necesito recomponerme. Cerré mi maquillaje, me miré al espejo y dije: Ann, no puedo controlar lo que los demás hacen, pero sí como renazco después, y aquí estamos una vez más creando algo bonito mientras el corazón intenta sanar. Dicen que el maquillaje es una máscara, pero para mí es una armadura, una forma de decir al mundo: Ann, sigo de pie. La conversación con él fue de las más difíciles de mi vida. Las palabras se sentían vacías, como promesas rotas que flotaban en el aire. Él repetía que fue un error, una debilidad de un momento. Pero un momento que trajo una vida al mundo no se puede borrar tan fácilmente. Me preguntaba: ¿cómo habíamos llegado a este punto? Nosotros que planeábamos cada detalle de nuestro futuro, que coleccionábamos momentos como si fueran tesoros, ahora nuestro hogar se sentía como un museo de lo que fuimos. Cada foto en la pared, cada recuerdo dolía. Le dije que necesitaba espacio, no solo físico, sino mental. El ruido en mi cabeza era ensordecedor. Sus súplicas, mis lágrimas, el eco de esa confesión. Todo se mezclaba en un caos. Los días siguientes fueron un borrón. La Navidad se convirtió en un decorado sin sentido. Las luces, los regalos, los villancicos, todo me recordaba a la mentira. ¿Cómo celebras el nacimiento de un niño cuando acabas de descubrir que el hombre que amas tiene uno del que nunca te habló? Cada vez que veía a una familia feliz paseando, sentía una punzada en el pecho. Me sentía sola, traicionada. Él intentaba hablar conmigo, me pedía perdón una y otra vez, pero sus palabras sonaban vacías. ¿Cómo perdonas algo así? No es solo la infidelidad, es el engaño sostenido en el tiempo. Es la vida paralela, la doble cara. Decidí pasar las siguientes noches sola. Necesitaba espacio, necesitaba silencio para poder escuchar mis propios pensamientos. Me preparé una cena sencilla, puse la música que me gustaba y me serví una copa de vino. Y mientras miraba el árbol de Navidad con sus luces parpadeando, me di cuenta de algo. Él no me había robado la Navidad. Me había robado un momento, sí, pero la Navidad era mía. Mi capacidad de sentir, de ilusionarme, de celebrar, eso no podía quitármelo nadie. Esa noche, en medio de la soledad, empecé a reencontrar el haber pasado la Navidad con mi mamá
fue la mejor decisión. Su casa siempre ha sido mi refugio, el lugar donde las heridas empiezan a cicatrizar. No hablamos mucho del tema. Ella simplemente me abrazaba y me preparaba mi comida favorita. A veces, el silencio comprensivo es más sanador que cualquier palabra. Mientras estaba en su casa y la veía decorar el árbol, recordé las navidades de mi infancia, cuando mi única preocupación era si Santa me traería la muñeca que tanto quería. Ahora, lo único que pedía era claridad. Por eso regresé a la casa de mi mamá para buscar la paz que ésta me daba. Sentada en mi antigua habitación, rodeada de pósters de bandas que ya ni escucho, me permití sentir todo. La rabia, la tristeza, la confusión. Lloré hasta quedarme dormida, un llanto profundo que parecía venir desde el fondo del alma. Al despertar, el sol entraba por la ventana y, por primera vez en días, sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no tenía que tener todas las respuestas ahora mismo. Tal vez solo necesitaba respirar. Un día a la vez, el regreso a casa fue extraño. El silencio ya no era tenso, era expectante. Encontré notas suyas por toda la casa. En la cafetera, un buenos días. Te amo. En el espejo del baño, un eres la mujer más fuerte que conozco. Eran gestos pequeños, pero me hacían dudar. ¿Se puede reconstruir la confianza una vez que se ha hecho añicos? Mientras me maquillaba esta mañana pensando en cómo explicarles esta parte de la historia, me di cuenta de que este proceso es como aplicar una base. Primero tienes que limpiar la piel, prepararla, afrontar las imperfecciones y luego poco a poco vas construyendo no para esconder, sino para unificar, para crear una superficie lisa sobre la cual puedas pintar algo nuevo. No sé qué haré, no sé si mi matrimonio tiene salvación. Lo que sí sé es que esta experiencia, por dolorosa que sea, me está enseñando a priorizarme, a entender que mi paz mental no es negociable y que al final del día, la única persona que puede salvarme soy yo misma. A los días fui a caminar sola por el parque. El aire frío me ayudaba a pensar. Vi a las familias jugando, a las parejas paseando de la mano. Por un momento sentí una punzada de envidia, pero luego la transformé en otra cosa. En observación. Me fijé en los detalles, en las sonrisas, en la forma en que la gente se cuidaba y me pregunté si yo había estado recibiendo ese mismo cuidado. A veces, en la comodidad de una relación larga, damos por sentadas muchas cosas. El respeto, la honestidad, la lealtad. Creemos que están ahí como los muebles de la casa y dejamos de prestarles atención. Y un día te das cuenta de que una de esas piezas fundamentales se ha roto. Se puede pegar, sí, probablemente, pero ¿quedará igual? ¿Se notará siempre la grieta? Esas son las preguntas que me atormentan por la noche. Él me ha propuesto terapia de pareja. Me dijo que está dispuesto a todo, a abrir su corazón por completo, a responder cada pregunta sin excusas. Una parte de mí quiere creerle. La parte que todavía lo ama, la que recuerda al hombre del que me enamoré, pero otra parte, la que está herida y desconfiada, tiene miedo. Miedo de volver a pasar por esto. Esta semana he estado redecorando una pequeña habitación de la casa, la que usábamos como depósito. Saqué todo lo viejo, pinté las paredes de un color claro y luminoso. Quiero convertirla en mi propio espacio, un estudio para mí, para mis maquillajes, para mis pensamientos. Necesito un rincón del mundo que sea solo mío, que no esté manchado por el dolor. Mientras lijaba una pared,
pensé que así es como se siente la sanación. Es un trabajo duro, polvoriento, que te deja agotada. Tienes que raspar las capas viejas y dañadas para poder aplicar algo nuevo y fresco. Y en el proceso te encuentras a ti misma. Descubres una fuerza que no sabías que tenía. Mi mamá me llamó y me dijo: hija, el perdón no es para él, es para ti. Perdonar no significa olvidar ni aceptar, significa liberarte del peso que te impide avanzar. Y sus palabras resonaron en mí, quizás. Ese es el siguiente paso. No sé a dónde me llevará este camino, pero por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo de caminarlo sola. Hoy, mientras me ponía este iluminador, me di cuenta de algo. Siempre lo aplicamos en los puntos altos del rostro, donde la luz pega de forma natural. Pómulos, puente de la nariz, arco de Cupido. Es para resaltar, para atraer la luz. Y creo que en la vida es igual. En medio de la oscuridad tenemos que encontrar nuestros puntos de luz. Esas cosas, personas o momentos que nos hacen brillar, incluso cuando nos sentimos opacas por dentro. Para mí, ahora mismo, mis puntos de luz son mi familia, son mis brochas y mis paletas que me permiten crear. Es la llamada diaria de mi madre. Es esa pequeña habitación que estoy transformando. No sé cuál será el desenlace de mi historia. Quizás haya una reconciliación, quizás una separación. Pero lo que sí he decidido es que, pase lo que pase, voy a seguir buscando mis puntos de luz. Voy a seguir resaltando mi fortaleza, porque al final el maquillaje se va con el agua. Pero la fuerza que construyes por dentro, esa se queda contigo para siempre. El maquillaje se había ido con las lágrimas, pero por primera vez en días me vi en el espejo y reconocí a la mujer que estaba ahí. Herida, sí, pero fuerte. Y decidida a no dejar que la mentira de nadie apagara mi propia luz. Este camino no ha sido fácil, y si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás sola. A veces, las situaciones más dolorosas nos obligan a ser más fuertes de lo que nunca imaginamos. Permitirte sentir el dolor es el primer paso para sanar. Habla con alguien, busca apoyo y recuerda que tu valor no depende de las acciones de otra persona. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha servido de algo y quieren más historias mientras muestro técnicas de maquillaje, no olviden comentar, darle like y suscribirse. También pueden mandarme sus historias y las contaré como si fueran mías, con todo el respeto y el cariño del mundo. Nos vemos en el próximo video.